Entonces vamos a darle inicio a la sesión del día de hoy. Hoy voy a iniciar un nuevo módulo para que lo tengamos en cuenta dentro de lo que es el seminario. Este nuevo módulo sé que les va a dar más herramientas de todo lo que estamos recibiendo en este momento y que con base pues a la información pues ustedes van a ir aprendiendo mucho más, van a ir aprendiendo. Y lo más importante es que ustedes empiecen a ser rentables a futuro, por lo menos entiendan una gráfica, sepan cuál es la tendencia que tiene ese mercado, bueno, todo lo que hemos visto en la sesión o en las sesiones también. Listo, entonces hoy vamos a iniciar con un nuevo módulo, vamos a hablar de los patrones de las velas japonesas. Estos patrones son importantes porque a veces uno cuando se pone a ver el comportamiento de las velas, me gusta mucho colocarle lógica como a la gráfica. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes inician y cuando empiezan a ver la gráfica, vamos a ver cualquier gráfica acá, entonces yo empiezo a ver ciertos patrones y esos patrones de alguna u otra manera me indican cambios, me indican cosas. Entonces, patrones de continuidad y todo eso. Entonces, a veces cuando empezamos a ver esas velas que se empiezan a agotar, empiezan a hacer unos cambios importantes, empiezan a manifestarse en algún momento, entonces empieza uno a ver que hay unos cambios aquí dentro de la estructura. Recuerden las sesiones anteriores, los rompimientos de las estructuras, cómo se hacen, trazan líneas de tendencia, miran la gráfica, con base pues a lo que se les ha enseñado. Por ejemplo, esta divisa la tomé hace como 2 o 3 días acá, simplemente porque pues vi los patrones, vi la continuidad y más adelante vamos a aprender todo lo que es el lenguaje del precio, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan y empecemos a operar y empiecen a interpretar ustedes las gráficas que yo empiece a mostrarles, que ustedes me digan qué es lo que están viendo, porque eso es lo que verdaderamente hace que uno se vuelva profesional en esto. Entonces vamos a colocar acá los patrones de velas japonesas. Vamos a iniciar. ¿Y qué son los patrones de velas japonesas? Pues básicamente son las que muestran o predicen variaciones en el precio del mercado o posibles cambios de tendencia. Hay varios patrones de velas que cuando uno las empieza a ver y se las empieza a grabar, pues es importante porque ahí empieza a entender uno muchas cosas. Uno dice, ve, hay tal patrón de tal vela y ya se generó este soporte, esta resistencia y empieza uno a analizar el mercado, entonces empieza a ver uno de esos comportamientos y esas formas con las cuales pues el mercado va construyéndose y va de pronto de alguna u otra manera digamos como ir prediciendo lo que va a pasar a futuro. Entonces tenemos uno de los patrones más conocidos que es el martillo, la vela martillo. La vela martillo es conocida como un pin bar en inglés. En este caso, el swing debe prevenir de, bueno, ya aquí se los voy a mostrar más bien. Este es el martillo. Esta es la vela martillo. La vela martillo, pues digamos que tiene un cuerpo largo, ¿cierto? Un cuerpo largo, es una mecha larga, y tiene como una cabeza, parecido a un martillo, como ustedes lo ven acá. Entonces un martillo, cuando ustedes lo ven así, con la parte superior donde tiene, digamos, el martillo, se llama martillo, y cuando está en la parte inferior se llama martillo invertido. Cuando está hacia abajo se llama martillo invertido. Este es un patrón que se repite mucho en los mercados. Este patrón me indica varias cosas dependiendo de dónde salga. ¿Cómo así que dependiendo de dónde salga? Si está, digamos, en una parte donde hay compras, digamos en una parte superior, me indica alguna cosa, o si está en la parte inferior, me indica también otras cosas. Eso
depende mucho de cómo ustedes van a interpretar o vayan interpretando la gráfica. Entonces vamos a revisar acá. Los martillos salen mucho, entonces miren por ejemplo acá tenemos, bueno, esto es casi que un martillo, hay unos que se marcan más, miremos a ver si por aquí hay algún martillo. Y recuerden que el martillo tiene una mecha pequeñita arriba, no tiene una mecha tan larga. Entonces, eso es lo que lo identifica. Entonces, miren por ejemplo acá. Acá hay un martillo en esta temporalidad. Acá. Ustedes van identificando martillos. Sean invertidos también. Por ejemplo, acá hay uno, acá hay uno, acá hay otro. Y ustedes van identificando los martillos, van revisando sus gráficas. Miren por ejemplo este de acá. Este martillo que hay aquí. Miren por ejemplo este de acá. Este de acá es un martillo también. Y a medida que vamos revisando, digamos, como la teoría acá en el seminario, entonces vamos a ir identificando este tipo de patrones. ¿Listo? Entonces estos son martillos. Estos son los que están de color rojo, los que están de color verde tienen otro nombre, los que están de color rojo tienen otro nombre. En este caso se llama hombre colgado o estrella fugaz. Entonces ustedes lo ven acá también, que era lo que estábamos identificando dentro de la gráfica. ¿Por qué es importante revisar esto? Por alguna razón. Miren, vamos a ver si yo encuentro acá un patrón que me muestre. No todo el tiempo salen ese tipo de velas. Bueno, miren por ejemplo acá. Acá tenemos una estrella fugaz. Es esta de acá. Normalmente las estrellas fugaces, cuando aparecen, esas estrellas fugaces nos indican que hay como un agotamiento en las compras. Entonces, acá ustedes lo ven. Aquí lo ven. Denme un segundo. Más bien yo lo hago con otra herramienta. Bueno, entonces, ¿por qué les decía ahorita que depende de donde aparezca? Cuando aparece este patrón en la parte superior, si ustedes ven hay una caída de tendencia en el mercado, pero este patrón me está mostrando una continuidad, ¿cierto? Me está mostrando una continuidad en una caída. Y ese patrón yo a veces lo identifico, ¿por qué? Porque pues trata de ir en combo, o sea, trata de recuperarse el mercado, como ustedes ven acá, trata de recuperarse el mercado, pero no se recupera, y como no se recupera, crea esta vela, y normalmente esas velas están acompañadas por una mecha, sea un poquito más grande de la vela siguiente. ¿Qué quiere decir? Que esta vela de acá o hace más o menos hasta acá, hasta esta zona, o hace más o menos hasta el 50% esta mecha. A veces a mí me da como indicadores para decir, bueno, voy a ver cómo se comporta para saber dónde puedo hacer una entrada. En ese tipo de velas me gusta mucho, ¿por qué? Porque a veces confirma muchas cosas, confirma continuidad, confirma la finalización de una subida del mercado, por ejemplo. Digamos que está acá en esta zona. Miren que
cuando ustedes ven, normalmente la finalización de la subida del mercado se crean patrones y pueden ser de color verde o pueden ser de color rojo. Yo, ¿por qué no me fijo tanto en el tema ay, no, es que si es color verde, entonces porque posiblemente vaya a pasar una cosa o vaya a pasar la otra, depende de donde cierre la vela. Entonces miren que normalmente deja mecha el mercado, normalmente, no digo que todo el tiempo, normalmente deja mecha el mercado cuando cambia las tendencias, ¿cierto? Y empieza a indicar esos patrones. Cuando normalmente cuando es roja la mecha, me confirma que hay un patrón de ruptura y que posiblemente va a haber una venta. Si este es el caso, obviamente, de verlo en la parte superior, ¿cierto? Entonces me confirma más la vela roja que la vela verde. Pero normalmente las velas, cuando ustedes empiecen a identificar, ustedes van a empezar a ver muchas cosas. Entonces, esta que yo les estoy diciendo, que es la estrella fugaz, como dicen, o el martillo invertido, pues ya en este color, me muestra que siempre que se forma, no va a haber nadie que la supere. Siempre hay un bajo más bajo. Recuerden la lógica tendencial, ¿cierto? Entonces tenemos un bajo, un alto más bajo, y este sería el alto más alto de esta estructura de acá. No voy a hablar de esta porque esta no me interesa. Este es el alto más alto que hay acá. Y miren el alto más bajo que le sigue, y mire el alto más bajo que le sigue, y mire el alto más bajo que le sigue. Entonces, cuando empezamos a identificar esos patrones, casi que nos empieza el mercado a decir cosas y nos empieza a hablar. Acá está pasando algo. Aquí va a pasar algo. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo ciertas características. Entonces, normalmente, ya saben que la mecha de la vela siguiente, cuando se crea el martillo, en una continuidad, o sea que esta sea la última zona, el último alto, normalmente o viene a mitigar acá esta mecha o viene a mitigar acá. En algunos casos llega a mitigar en el 75% la mecha de la vela siguiente, porque está confirmando una caída muy fuerte. Eso ya más adelante lo vamos a ir viendo, pero nos tocaría irnos a otras temporalidades más bajas para identificar el siguiente movimiento que posiblemente vaya a ser. Entonces, esos patrones son súper importantes que los vayamos identificando. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a empezar a ver muchas cosas. Ahora, cuando se forma, por ejemplo, un martillo en la parte inferior, a veces me da también continuación de patrón de continuidad. Por ejemplo, este de acá. Si ustedes ven aquí, este martillo me muestra que el mercado trata de hacer una corrección, ¿cierto? Una corrección con esta vela roja. Normalmente eso es lo que hace a veces el mercado, y es que engaña con ese tipo de patrones para bajar hasta una zona que debe confirmar la subida, y normalmente cuando salen estos patrones me gusta mucho porque confirma que hay tendencia alcista. Entonces, no es que esas velas tengan que salir o aparecer solamente en las partes, en los máximos o en los mínimos, porque aparece en todo lado. Pero dependiendo de la gráfica y de cómo tú lo estás viendo y cómo vayas viendo el mercado, empiezas a identificar ese tipo de patrones. Entonces, ya saben que la tarea es empezar a revisar, a buscar dónde hay ese tipo de patrones de velas, para que empecemos a entender
un poco de cómo funciona el mercado. ¿Listo? Entonces, esos son los martillos, sea el invertido, el normal, y en este caso lo muestran en velas rojas como el hombre colgado, que es este de aquí, y lo muestran también como una estrella fugaz. Pero eso depende de cómo nosotros vayamos viendo el mercado. Voy a buscar a ver si me da en esta temporalidad también buscar como un hombre colgado. Me gusta mucho cuando se forma ese patrón. Miren, por ejemplo, este martillo de acá, este de acá. Miren que me muestra que está en una tendencia continua, ¿cierto? Una continuidad de una tendencia bajista. Y miren que salen también de color verde. No tienen que ser exactamente de color rojo. Entonces, miren acá, pero miren lo que me muestra y lo que continúa. Ahora, algo súper importante que vamos a empezar a ver ahorita más adelante es ver la parte de lo que se va eliminando. ¿Por qué razón? Porque recuerden que mire que siempre va a ser un bajo más bajo. Yo por eso les decía a ustedes en la clase anterior, pues si tengo máximos, si tengo mínimos, tengo máximos, tengo mínimos, pues yo ya empiezo a ver que puede pasar algo interesante. Obviamente esto para mí es una confirmación, pero yo no entraría en una venta ahí. Yo tengo que esperar que me haga todo este movimiento para decir, bueno, acá hay algo interesante. ¿Por qué? Porque el mercado normalmente tiene que volver a subir, a mitigar. Y miren que en esta zona es una zona importante porque miren donde entra esta mecha, inmediatamente el mercado se desprende o se descuelga. Entonces, por eso yo voy viendo las velas y me van hablando y me van diciendo, bueno, aquí posiblemente va a hacer algo, hay un cambio de estructura, hay esto, hay lo otro. Miren, por ejemplo, este hombre colgado, esto era lo que estaba buscando. Cuando sale un hombre colgado, sea al final de un máximo, normalmente me muestra que el mercado va a tener también una caída. Entonces aparece ese hombre colgado acá, aparece este hombre colgado acá, aparece este hombre colgado acá, y este hombre colgado, cuando normalmente va a seguir la caída, a veces deja o mechitas un poco más altas, pero no más. A veces la pueden superar un poco. Digamos que la mecha puede quedar más acá arriba. Aquí más arriba queda la mecha. Pero normalmente nos indica que va a haber un retroceso fuerte, va a haber un cambio fuerte en esos hombres colgados. Entonces, me gusta mucho cuando sale este patrón porque me indica que posiblemente va a haber una caída fuerte, sea así como ustedes lo están viendo acá, o sea en la finalización de una tendencia alcista, que a veces salen también los hombres colgados y nos va mostrando ciertas cosas o ciertos comportamientos. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. No es que precisamente tenga que salir en una figura exacta o en un patrón exacto de la estructura del mercado. ¿Listo? Hay otro patrón que se llama la vela doji. ¿Qué me dice esa vela doji? La vela doji es una vela que nunca se forma. O sea, es una vela que queda como si fuera una cruz, como si fuera un más. ¿Por qué? Porque esa vela sale es cuando hay muy poca actividad en el mercado financiero. Digamos que normalmente salen muchas de estas velas en las tardes, cuando el mercado está, digamos, quieto, después de las 2 de la tarde como hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde, 5 y media, 6, salen mucho estas velas porque el mercado o está quieto o hay indecisión del mercado. Indecisión es que se está esperando de pronto una noticia importante de algún país para tomar alguna decisión y saber hacia dónde se va a ir. Entonces miren, por ejemplo, acá este doji que hay. Miren que el doji no tiene
cuerpo. Mírenlo acá. Es esta figura que ustedes ven aquí. Espero que la vean. Se ve muy pequeña, muy delgadita. Voy a ponerla más grande a ver si se ve. Entonces se ve muy delgada. Y ese doji me muestra que hay indecisión en el mercado. Cuando aparecen esas velas, no se puede operar. Porque miren, acá también salió otro doji. Y cuando salen esas velas, normalmente nos están indicando que va a pasar algo, que va a haber un cambio fuerte, pero que el mercado apenas va a tomar la decisión para hacerlo. Cuando empiezan a aparecer muchas seguidas, es mejor no operar. ¿Por qué? Si tú haces una entrada, pues imagínate, no va a pasar nada. Y segundo, pues te va a sacar en un stop loss porque obviamente se van a hacer movimientos muy fuertes en el mercado. Entonces es importante que revisemos esa parte con las velas, así como lo estamos viendo acá. Esta vela que se llama Doji Lápida es una vela que normalmente sale también. Si ustedes lo ven, miren, no tiene cuerpo, son prácticamente dos líneas cruzadas y salen también en máximos o en mínimos. Y hay que ver verdaderamente qué puede hacer o qué puede pasar en el mercado, porque nos indican algún cambio de tendencia. Entonces ahí también aparecen los dojis libélula, los doji lápida, no, este es un libélula. Yo los veo muy pocos, la verdad, porque prácticamente no tienen cuerpo. Y salen por ahí de vez en cuando. Entonces uno va a empezar a buscar en el mercado ese tipo de patrones, a ver cómo funcionan o cómo se evidencian. Entonces tiene que estar uno buscándolas por ahí a ver qué va a pasar. A veces salen así como en el final de una tendencia y queda esa liniecita ahí. A veces salen así, pero muy rara vez pues las encuentra uno por ahí. Esta es una libélula. Entonces, para que ustedes lo empiecen a buscar en el mercado, a ver dónde lo pueden encontrar. Una lápida, sea roja o sea verde. También sigue el doji, la siguiente vela se llama doji libélula. Miren que esta sí tiene un poquito más de cuerpo. Esta doji libélula dice que se considera como un patrón de reversión, donde aparece al final de las tendencias. Entonces, a veces, posiblemente puede que pase eso, posiblemente puede que no. La verdad, eso no como tal, no tiene que ser como dice la literatura. A veces las encuentra uno. Miren, por ejemplo, acá hay una doji libélula. Esta es una doji libélula. Y no exactamente es lo que dice la literatura. Entonces uno las va revisando, las va buscando y las va identificando. Por ejemplo, acá hay otra. Esta es otra doji libélula. Esta es una doji libélula, esta de acá. Este es un doji solo porque no tiene cuerpo. Esta sí tiene un poquito. Entonces ahí tiene que ir identificando uno un poco a poco ese comportamiento, esos patrones de esas velas, a ver, para ir aprendiendo. Vamos a ver, por ejemplo, este patrón que son las velas de decisión. Y las velas de decisión aparecen muchísimo para saber si hay un cambio interesante en la tendencia. Ese cambio ahorita ya se las voy a mostrar. Entonces, ¿qué me dicen las velas de decisión? Me dice que son velas con cuerpos grandes,
en la que hay que una dominancia o una decisión del mercado. Entonces, vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, miren esta del lado izquierdo, las velas rojas. Cuando hay velas de decisión, ya les voy a mostrar acá, nos muestra que va a haber un patrón de continuidad. Entonces, miren, por ejemplo, acá. Esta vela es una vela de decisión. ¿Pero por qué es una vela de decisión? Porque debe cumplir unos parámetros que ya les voy a decir. Esta vela, si ustedes ven, tiene mecha, sí, tiene un poquito de mecha, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Miren acá. Entonces, tiene un poco de mecha, tanto en la parte superior como en la parte inferior, un poquito de rangos extendidos, pero miren lo que hace. Esta vela se tragó esta vela, se tragó esta vela prácticamente y se tragó esta vela. ¿Cómo así que se la tragó? Miren la mecha hasta donde llegó. Esta mecha bajó más que este patrón anterior. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros a revisar y a identificar ese tipo de velas de decisión donde me muestra que hay una continuidad en el mercado, ¿cierto? Subió, llegó hasta acá, hasta este punto, y creó este patrón de esta vela. Miren que no tiene que ser exactamente un martillo. Digamos que es un martillo con una mecha más larga abajo, pero siempre deja. Pero miren este patrón que se genera, que se forma siempre. Siempre deja mecha acá arriba y siempre muestra algo súper importante para que pongamos muchísima atención. Miren este cuerpo donde inicia y mire este donde cierra. Y eso también nos muestra ese cambio, ese patrón de continuidad. Entonces miren esta vela de decisión tan fuerte que se tragó estas velas anteriores. Cuando llega esa vela, ahí es donde dice uno, pues madre, hay algo acá interesante, vamos a revisar dónde podemos entrar. ¿Por qué revisar dónde podemos entrar? Porque el mercado lo que hace es lo siguiente y es mitigar. ¿Qué quiere decir? Que tiene que coger este desbalance, que es la caída, y lo tiene que mitigar nuevamente recuperándose con una mecha o con otras velas. Entonces miren la mecha, cuando inicia esta segunda vela, se devuelve el mercado. Y aquí yo quiero que ustedes pongan mucha atención. En estas velas, en estos desbalances del mercado, normalmente viene a mitigar al 50% o al 75%. Cuando llega y mitiga a cualquiera de esas dos zonas, ahí es donde yo hago mis entradas, pero busco, obviamente en temporalidades más bajas, me voy a buscar en 5 minutos, en 15 minutos, donde puedo hacer la entrada para tomar lo menos posible, obviamente, en mi stop loss, para poder hacer una buena entrada en un muy buen punto en cualquiera de estas áreas. Entonces, por eso me gustan mucho esas velas de decisión, porque se tragan el mercado anterior y se forman, obviamente, y miren la caída que generó. Por lo menos cayó hasta acá, ¿cierto? Cayó hasta acá y miren que el patrón igual fue bajista. ¿Vino a qué? A liquidar, ¿cierto? Vino aquí a mitigar esta parte de acá. Entonces puede tomar uno toda esa caída, obviamente hay retrocesos, caídas, impulsos, retrocesos, que es normal. Pero miren ese patrón tan bonito de vela de decisión, similar a lo que nos está mostrando acá. Y el del lado derecho es lo contrario. Pues
es una vela de decisión alcista. Vamos a ver si encontramos por acá. Una vela de decisión alcista donde me muestra que se traga el mercado también. De alguna u otra manera se lo va tragando. Entonces, y miren que ustedes empiezan a ver muchas velas de decisión. Aquí hay una vela de decisión alcista, acá otra vela de decisión alcista. No se van a confundir con este patrón que ven acá. Vamos a ver si encontramos ese patrón similar al que vimos ahorita. Recuerden que el mercado no siempre nos muestra lo mismo. Entonces miren, por ejemplo, esta de acá. Miren esta vela de decisión alcista que hay acá. Esta vela de decisión alcista se tragó toda esta zona de acá. Toda esta zona de acá se la tragó, ¿cierto? Subió hasta acá y hasta acá. Entonces ya uno va revisando el mercado que va haciendo. Obviamente de pronto en la finalización de una continuidad o de un patrón o de un mínimo o de un máximo, ahí también empieza a ver ese tipo de velas. Y ahí empieza uno a ver ese tipo de comportamientos del mercado. Entonces es importante que empecemos a revisar toda esta teoría para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Acá esta vela es un patrón que aparece también donde puede indicar un cambio de tendencia. ¿Por qué? Aquí este patrón se llama piercing. ¿Qué me dice este patrón? Este patrón me dice que puede existir un cambio de tendencia bajista a tendencia alcista. Es como la finalización. Está cayendo, 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 y se crea este patrón, y miren que no exactamente tiene que dejar mechas, simplemente crea este patrón y posiblemente pueda haber una tendencia alcista. Para que haya una tendencia alcista con este patrón, ya les voy a decir que tiene que haber. Entonces aquí dice que tiene que superar el 50% del cuerpo de la vela anterior, o sea, de la vela roja, ¿cierto? Debe tener una mecha superior pequeña o casi inexistente y una mecha pequeña similar también a la anterior. Entonces vamos a buscar a ver si encontramos ese patrón aquí, porque es un cambio de tendencia de bajista a alcista. Si lo vemos por ahí. Míralo acá, por ejemplo. Míralo aquí. Entonces, ¿qué me dice? Que viene cayendo el mercado, viene cayendo, viene una caída fuerte aquí, ¿cierto? Y se crea ese patrón que se llama piercing. Es que me dice ese piercing que tiene que superar el 50% de la vela anterior, ya lo superó, y que debe tener una mecha pequeña en las dos partes, en la parte superior y en la parte inferior. Y miren que es un cambio de tendencia, de bajista a alcista, de acá a acá, ¿cierto? Subió hizo toda esa subida. Entonces ahí ustedes van identificando los patrones. No todos los patrones los vamos a encontrar obviamente acá en la clase, pero lo más importante es que ustedes vayan revisando y en algún momento encuentran un patrón, lo identifiquen
y así. Entonces miren, por ejemplo, este otro patrón se llama Dark Cloud Cover. Es como decir una nube negra o cubierta de nube oscura, algo así, dice ahí. Y es lo mismo, pero al contrario. Pues miren que es una vela envolvente alcista y este patrón. Y lo encuentras tú en algunos momentos. Pues no voy a ir pues como a buscarlos todos porque de pronto nos demoramos mucho en encontrarlos, pero ya saben un poco dentro de la teoría que los van a ir encontrando. Eso lo encuentran ustedes a medida que van practicando, van practicando, van practicando, van practicando. Y cuando lo identifican, ahí está. Entonces, digamos que aquí puede haber un patrón aquí, porque mire el cambio de tendencia. El cambio de tendencia es de alcista, o sea, viene subiendo, obviamente un movimiento aquí fuerte, ¿cierto? Acá un movimiento fuerte, pero venía igual la tendencia del mercado sigue siendo alcista y aquí aparece el patrón. Entonces, como tal, no es tampoco ni cuando es la finalización de una tendencia. Entonces, ¿qué me dice? Mírenlo acá. Que es una vela envolvente, ¿cierto? Y la siguiente vela tiene que tener una mecha pequeña que supere el 50% del anterior, mecha pequeña, y aquí ya ustedes van a ver que me da la continuidad de la tendencia bajista. Todo esto se lo trago. Entonces ahí poco a poco vamos revisando toda esta parte de la teoría. Acá tenemos las velas envolventes, como les dije, se tragan el mercado, vela envolvente alcista, vela envolvente bajista, se tragan el mercado anterior y eso nos da un patrón de continuidad. Tenemos esta, por ejemplo, que se llama estrella de la mañana. Ustedes ven que esta estrella de la mañana cuando viene de una tendencia bajista, aquí me muestra que puede haber un cambio hacia tendencia alcista. ¿Y qué me muestra también? Me muestra casi que una vela de decisión bajista, ¿cierto? Una vela de decisión bajista. Y me muestra una vela de indecisión en la mitad. No voy a decir exactamente que sea un doji, pero sí me va a mostrar una pequeña, digamos, como una vela con mucha mecha, con poquito cuerpo. Y la siguiente vela es una vela también de decisión, pero tiene que ser más baja que la otra. Más o menos debe superar el 60 al 70% de la vela anterior. Entonces, eso también me muestra un patrón de continuidad muy chévere cuando uno la identifica, porque cuando uno la identifica, ya uno busca la entrada por aquí en este lado para entrar para ir a buscar las compras. Entonces, también en esas zonas las encuentra uno en algún momento. Yo creo que por aquí vi ahorita. Vamos a ver si la encontramos por ahí. Bueno, ahí vamos buscando en el mercado a ver qué vamos identificando. Pues la idea es que ustedes también lo empiecen a hacer. Yo les voy a pasar esta otra parte del seminario para que empiecen a buscar esas velas, esos patrones de velas, y empiecen a identificar esos comportamientos del mercado
porque las encuentra uno por ahí en algún momento. Mira, por ejemplo, acá, aunque me lo muestra con esta caída, es similar. Como les decía ahorita, no tiene, la teoría es una cosa, pero lo que me muestra el mercado es otra. Entonces aquí podemos ver este patrón, ¿cierto? Entonces es una vela con un cuerpo grande, la siguiente es una pequeña vela con mechita, y la otra también es como si fuera una vela envolvente que me espera el más del 60% la vela anterior y me crea ese patrón. Y miren esa subida que se generó ahí. Son similares, no tienen que ser exactos porque no, el mercado no le muestra a uno las cosas a veces como uno cree que se las debe mostrar. Uno a veces ya lo identifica después o de qué pasó o mientras va aprendiendo uno dice, aquí estaba la entrada, aquí estaba el patrón, aquí estaba esto, aquí estaba el otro. Miren por ejemplo acá, también similar. Una vela envolvente, ¿cierto? Fuerte, con buen cuerpo. La siguiente es una vela chica y la que sigue es una vela que debe superar siquiera el 60, hasta el 60, 70%, más del 50% de esa vela para que se pueda dar. Entonces ahí, importante, pasa lo mismo con con la estrella de la noche. Es al contrario, tú lo vas a ir identificando. Entonces, cada vez que vamos revisando el mercado nos va mostrando ciertos patrones, y con todos esos patrones, pues uno va identificando todas esas cosas. ¿Y por qué es importante que ustedes lo aprendan? Porque eso les va a dar a ustedes ser más asertivos en el momento de ver las gráficas. Cuando ustedes ven las gráficas, ven patrones, ven cosas, ven movimientos. Y ahí ustedes van a ir como agudizando más el ojo, van a ir como volviéndose más expertos en la materia, y van desarrollando más como esa habilidad a medida que van haciendo eso. ¿Listo? Entonces, importante que lo tengan en cuenta. Acá hay otro patrón que se llama bastones. Pues la verdad, los bastones yo no los utilizo casi, no los veo muy poco, la verdad. Se ven muy poco los bastones. Los bastones le muestran a uno que hay unas velas de decisiones al final, pero esos bastones normalmente yo los veo como si fueran un pequeño retroceso. Cuando hay una tendencia alcista que empiezan a caer y vuelve y sube, pues se ven como un retroceso, o cuando hay una tendencia bajista se ve como una parada y vuelve y continúa. Pero bueno, para eso tenemos que ir pues como agudizando el ojo. Este es otro patrón que se ve mucho, que se llaman tres soldados blancos. Son tres velas casi similares, donde hay un patrón bajista, salen esas tres velas, hay un pequeño retroceso y continúa ya a tendencia alcista. También se ve, no quiere decir que se vea todo el tiempo, se ve de vez en cuando ese patrón, porque es un cambio de tendencia de bajista a alcista. Y ahí identificamos varias cosas. La verdad, aquí en estas, a veces es complejo buscarlos, identificarlos, porque no todo el tiempo se da. No todo el tiempo se da, digamos que aquí hay algo muy similar, pero pues no exactamente como aparece en la teoría. Y ahí vamos identificando un poco esos patrones.
Entonces tenemos estos tres soldados, tenemos estos tres cuervos negros que es lo mismo, sino que este viene ya de un cambio de tendencia de bajista alcista, sube el mercado. Si ustedes ven estas dos velas anteriores, siempre me muestra que debe haber este patrón acá. Entonces se crea el primer patrón y es que esta es baja, ¿cierto? Esta vela es más baja que esta de acá, esta de acá, y esta tiene que ser más alta que esta de acá, pero la siguiente vela tiene que eliminar este patrón de acá. Y miren que son casi similares en tamaño. Entonces ahí me muestra que cae, ahí el pequeño retroceso y el mercado cae. Entonces ahí poco a poco uno va identificando, digamos, estos patrones. Listo, entonces esto es parte del tercer módulo que se los voy a enviar para que lo tengan y obviamente lo estudien, se capaciten, empiecen a identificar todos estos patrones, porque sí es importante que ustedes los empiecen a estudiar, empiecen a verificar esos patrones para que ustedes empiecen a entender. Hay muchas personas que hoy están entrando a muchos cursos de diferentes cosas, de índices sintéticos, de una cosa y de la otra. Y esto funciona para lo mismo, para todos los mercados. Por ejemplo, en los índices sintéticos pasa lo mismo. Yo veo esos patrones a toda hora acá. A toda hora veo esos patrones. Y esos patrones se repiten y me muestran esas y me muestra todos los movimientos. Entonces miren, por ejemplo, este martillo que hay acá, este martillo que hay aquí. Aquí se ven muchos movimientos que también uno va aprendiendo aquí en el seminario. Entonces, todo eso ustedes lo van a ir identificando, todo eso ustedes lo van a ir identificando, todo ustedes lo van a ir identificando, sea con índices sintéticos, con cualquier patrón, con cualquier mercado. Hay personas que me dicen, Diego, pero es que yo hago criptos y aquí con las criptos es que es diferente. No hay nada diferente, absolutamente nada diferente. Yo también opero con criptos, con muchas criptomonedas y los patrones se repiten en todos los mercados igual, todos tienen los mismos patrones. Simplemente es empezar a identificar todos esos patrones para saber el siguiente movimiento. Ah, no, es que yo no opero sino acciones. Entonces en acciones pasa lo mismo. Las acciones se ven obviamente diferente, pero acuérdense de la clase anterior de cómo ustedes deben ver la gráfica. Yo, por ejemplo, desde el año pasado, cuando estaba en Estados Unidos, le encontré esta caída a Tesla. Eso fue el año pasado, es 2022 y estamos en 2023. Entonces identifiqué esta caída de las acciones de Tesla, ven, llegó a la zona donde lo estaba esperando, también a las de Google, donde está Google, acá, la caída de Google, miren aquí, le hice esta caída acá, bueno, ya me hizo otro patrón alcista, también habíamos revisado eso, Airbnb cuando estábamos en pandemia también, por aquí está, en pandemia, después de pandemia ya vimos que terminó la pandemia y cuando terminó la pandemia pues obviamente la gente iba a volver a ocupar las casas, ese mercado se iba a activar, entonces claro, aquí se volvió a tomar una subida y bueno, son muchas cosas, aquí yo reviso otras criptomonedas, NIO, bueno, por aquí patrones que ya se han cumplido desde hace mucho rato, Atom, por aquí hay también otros patrones que me está mostrando, Monero también, Cardano,
Bitcoin Cash. Bitcoin Cash tuvo una subida interesante hace algunos días. Uniswap, bueno, muchas cosas, muchos criptos, muchos mercados, todos se interpretan de la misma manera. No es sino que vayamos aprendiendo poco a poco todo esto para que empecemos ya a entrar, a revisar, a que ustedes analicen y empiecen a verdaderamente a tomar decisiones. Vamos a empezar a operar en cuentas demo. También les voy a pasar el link de los 2 brokers que estoy utilizando. Mejor dicho, son 3 brokers para que empecemos a trabajar. Entonces, hay un broker que es el broker de HFM, que era Hot Forex, ahora se llama HF Markets. Es un buen broker. Ahorita en estos días les paso el link para que se registren ahí y puedan sacar su cuenta demo inicialmente. También pueden sacar cuenta demo en Deriv para índices sintéticos y para las acciones, por ejemplo, en los brokers como en este momento son XCM, FBS, bueno, muchos. Normalmente, cuando uno quiere invertir en acciones, les voy a explicar esto. Vamos a entrar a las de Google, por ejemplo. Si vemos la acción de Google, Google tiene acciones, y lo voy a poner más grande, a $129. Y hay un broker muy interesante que yo trabajo. Entonces aquí está, mira, está a $129 con 11 centavos la acción de Google en este momento. Hay personas que, por ejemplo, entran a un broker, digamos, con $500. Con $500. Pero una sola acción que le vale $129 para invertir en esa acción, pues la verdad es bastante riesgoso por el capital, porque el capital es muy bajo para poder entrar solamente para comprar una acción. Y si la acción se devalúa, no pasa de, digamos que no está en 129, pero se nos baja a 120, pues ya perdimos $9. Y se nos baja a 100, pues ya perdimos $29. Y se nos baja a 80, entonces ya vamos perdiendo. Entonces, es muy riesgoso. Hay un broker que yo utilizo, que ya también les paso el link más adelante. Me gusta porque se sobreapalanca para las acciones y ahí me gusta operar las acciones y me gusta operar criptomonedas por lo mismo, porque me sobreapalancan. Por ejemplo, yo entro con $100, pero ellos me apalancan con me apalancan con $2,000, creo. Ellos me apalancan con 2,000, creo que es así, sí, con 2,000, con un 20x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo entro con 100, tengo un apalancamiento de 2,000, cuando entro a operar, puedo comprar mis $129 de mi acción o puedo comprar 2 acciones o 3 acciones por la cantidad del apalancamiento. Pero debemos manejar muy bien la gestión de riesgo y el lotaje. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque ellos me apalancan, sí, pero acuérdate que tú entraste con 100, no con $2,000. Solamente los 2,000 te los dan a ti, ¿para qué? Para que te apalanques. Para que te apalanques, pero si por ejemplo tu acción se está bajando, claro, empiezas a perder, a entrar en pérdida, pero él no te va a dejar perder los 2,000. Cuando llegues a tu margen máximo, que son los $100, si llegas y tienes menos 100, ahí se te acaba tu dinero y ahí quemas tu cuenta. Entonces eso yo más adelante se los voy a enseñar. Me gusta mucho porque ayuda muchísimo.
Una vez ellos me regalaron $50. Yo acuerdo que yo había operado un tiempo ahí. Me regalaron 50 y eso fue, pero yo me acuerdo, eso fue en el 2019, 2020, 2019 creo. No, 2020, 21 creo. Me regalaron $50 y con esos $50 saqué como $400 de ganancia. Entonces, hay que saberlo hacer y hay que apalancarse, pero bueno, poco a poco vamos a ir entendiendo cómo vamos apalancándonos de algunos brokers. Hay otros brokers que nos dan bonos, pero obviamente dependiendo de la inversión. Hay brokers que te dan un 30% más del bono o hay otros que te dan el 100%. Pero si te dan el 100%, creo que es para cuentas mayores a $3,000, creo. De 3,000 y de $5,000, creo. No sé si de $1,000 y te puede dar el 100%, o sea que ellos te colocan otros 1,000 para que tú operes con 2,000. Pero ya sabes que estás operando con tu base, con tu dinero, no con el de ellos. Esto sirve simplemente es para sobreapalancarse un poco más, para la gestión de riesgo y para tener un poco más de ganancia, pero hay que aprenderlo a hacer. Entonces, más adelante les voy a entregar todos esos datos para que empecemos a operar, porque pues todavía no lo vamos a hacer, apenas estamos iniciando y yo sé que hay personas que posiblemente ya más adelante vamos a empezar con cuentas demo y vamos a empezar a hacerlo, pero sí necesito que estudien muy bien todo lo que les estoy mostrando para que empecemos a hacerlo de manera profesional. Listo, entonces muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy, espero que les haya gustado la sesión y nos vemos el día martes nuevamente a las 8 de la noche. Inviten personas, envíenles el link o el enlace que tenemos en este momento de YouTube para que vean las sesiones desde la primera masterclass hasta el día de hoy, para que vayan alineándose al seminario y empiecen también a entender muchos conceptos. Listo, denle muchos likes también al seminario y a los videos que tenemos ahí, suscríbanse para que puedan revisar. Ahí ya creo que mañana queda esta sesión del día de hoy también montada para que ustedes vayan repasando. Listo, muchas gracias, muchas bendiciones y nos vemos el día martes nuevamente. Saludos para todos.